programa Café al Derecho, en la misma hora y en la misma cita y por el mismo canal como todos los viernes. Hoy tendremos un episodio muy especial, un programa muy interesante y también unos invitados como todos los viernes muy especiales. Pero primero hablemos de lo que nos corresponde el tema de hoy, de psicología forense. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del psicólogo forense. Recuerden que en todos los actos punibles siempre hay varias investigaciones y entre esas cuando se duda de la veracidad del testimonio se busca a esos personajes llamados psicólogos forenses, de los cuales son especialistas en ello. Ellos actúan para verificar la veracidad y la verdad del testimonio de una persona o también si verdaderamente hicieron su acto con conciencia de lo que estaban haciendo o si ellos tienen algún síndrome psicológico, los cuales fueron ocasionalmente realizados en busca de esa síndrome que tuvieron psicológico, en esa laguna mental. Entonces, hoy tendremos invitados especiales, unas psicólogas forenses, entre esas la doctora Luzerlis Álvarez y la doctora Lucía López Suárez, de los cuales nos van a hablar sobre varios temas relacionados a ellos. Démosles paso a nuestras invitadas, bienvenidas. Muy buenas noches, mi nombre es Luzerlis Álvarez, especialista en psicología forense. En primera instancia es importante resaltar que los psicólogos forenses son unos expertos colaboradores al servicio de la administración judicial. Gracias a nuestro conocimiento podemos aclarar dudas respecto a un determinado caso en donde por supuesto se requiere de un especialista en la materia. Dentro de los casos en los que participamos los psicólogos forenses en procesos judiciales están el derecho procesal. En esta área tenemos como función evaluar, diagnosticar, asesorar, intervenir, formar, prevenir, investigar y mediar. En otras palabras, los jueces, abogados, fiscales y jurados necesitan de la presencia y la colaboración de un perito, que en este caso de nosotros como psicólogos forenses, para que evaluemos las personas involucradas en un determinado juicio. Ahora bien, dentro del derecho procesal civil, nos encargamos de casos como la impugnación de testamentos, herencias, sucesiones, tutelas e incluso incapacidades legales. En una oportunidad, serví como perito en el caso de una herencia. Mi deber era validar que la persona que firmaba el testamento contaba con las capacidades cognitivas para establecer su herencia y evidentemente logré demostrar que no contaba con esos requerimientos. Dentro del derecho procesal penal, los psicólogos forenses aportamos la información necesaria para que el juez dictamine el grado de imputabilidad del acusado. Es decir, actuamos como asesores, y es que cuando más inconsistente sea la conducta del delincuente, pues será más patológica y por ende más inimputable para el derecho. Los psicólogos forenses elaboramos informes sobre los acusados que indican las características de la personalidad, sus motivaciones en relación a la víctima y si las hay, sus relaciones interpersonales atípicas o las psicopatológicas previas al delito o actuales. Los psicólogos forenses participamos en el interior del derecho contencioso administrativo. Actuamos mediante la elaboración de informes tanto sobre minusvalías no contributivas, controvertidas, así como sobre sistemas de valoración y calificación en procesos de selección o ascensos de personal que realizan las administraciones públicas. En el ámbito del derecho laboral, siempre somos requeridos para asesorar juzgados en materia de secuelas psicológicas en accidentes laborales, situaciones de acoso y problemas psicofisiológicos. Finalmente, en lo que se respecta a nuestra función dentro del derecho procesal en el Código de Infancia y Adolescencia, debemos asesorar al juez en los procesos de separación y divorcio, en las medidas a adoptar respecto a los hijos y en situaciones como adopciones, violencia a los menores. Inicialmente realizamos una valoración psicológica y emocional para ver si existe una vulneración de sus derechos. Además, apoyamos la verificación del estado de cumplimiento de sus derechos.
Y finalmente, establecemos factores protectores y de riesgo en el hogar. Cuando trabajé en un juzgado de familia, me enfrenté a diversos casos vinculados a la obtención de custodias paternas y maternas de niños. Tuve que aconsejar un régimen de visitas, pensión y otros supuestos relacionados con la custodia y tutela de los hijos. Bueno, no es más sino dar las gracias por la invitación a su valioso programa. Hasta pronto. Hola Kelly, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio, gracias por permitirme estar acá en este programa y bueno, en todo lo que yo pueda apoyar, aportar, con mucho gusto. Bueno, Kelly, para responder a tu pregunta es necesario que primero abordemos la definición de qué es un síndrome psicológico. Entonces, un síndrome, enmarca todos aquellos signos y síntomas que una persona padece, los cuales determinan la aparición de un trastorno psicológico. Dentro de los principales síndromes psicológicos encontramos el síndrome de Fregoli, el cual consiste en que una persona siente que otras toman una apariencia de personas de pronto conocidas, las cuales buscan o quieren hacerle pues algún daño en específico. También está el síndrome de Cotard, el cual consiste en que una persona siente que está muerta. Entonces, debido a esto, pues se aísla y tiene diferentes cambios de conducta pues en medio de su comportamiento habitual. Encontramos también el síndrome de Munchausen por poderes. Este síndrome básicamente que sucede frente a un cuidador o frente a una persona que tiene a su cargo infantes. Entonces esta persona inventa síntomas características de alguna enfermedad en específico con respecto pues hacia esos niños. En medio de estos síndromes se ve pues también muy común el maltrato infantil. Otro síndrome psicológico es el de Kluver-Bucy. Entonces en este la persona no tiene miedo y cuando esto sucede es porque hay alguna pues alteración en su cerebro pues bastante significativa. El siguiente es el síndrome de Anton. Entonces, en este síndrome, la persona padece una condición de enfermedad en su vista, sin embargo, pues este se niega a de pronto aceptar su condición y lo que hace es tratar de comportarse y de moverse pues con la misma facilidad que lo haría pues una persona pues con su sentido de la vista completamente sano. Bueno, Kelly y Luz, ahora vamos a hablar acerca de la relación que existe entre los síndromes psicológicos, que fueron los que acabamos de mencionar hace un momento, con respecto a la inimputabilidad. ¿Listo? Entonces, lo primero o de lo que debemos partir es que siempre se debe realizar una evaluación psicopatológica forense. La responsabilidad que tiene es entender cuál fue el proceder del sujeto frente al crimen en cuestión, ¿sí? Entonces lo que dictamina esta evaluación, esta valoración es entender la responsabilidad penal que hay del sujeto. Si hay pues una responsabilidad, si la persona lo realizó bajo sus facultades mentales o si pues padecía algún síndrome que de pronto lo llevó a cometer el delito en cuestión, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente se busca. Busca estudiar cuáles son esos desvaríos, cuáles son esos trastornos mentales que tiene la persona y para así pues proceder a una debida judicialización. Además de ya de la rama de la psicología y la psiquiatría, también pues existe un apoyo directo desde la criminología, que se encarga también de explicar un poco la personalidad humana y también de entregar herramientas que ayudan pues a desarrollar un poco o a entender un poco el comportamiento de las personas frente a actos como los que estamos hablando en estos momentos. Muchas gracias. Luz, Kelly, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. La verdad me siento muy feliz de haber podido estar en este espacio, pues compartiendo pues de pronto puntos de vista, conocimientos pues tan valiosos como los que hemos tratado. Muchísimas gracias, buenas noches. Le damos gracias al aporte de nuestras psicólogas forenses, de los cuales nos dieron su conocimiento el día de hoy y espero que sea muy provechoso para nuestros televidentes. Llegando ya al final, damos la conclusión
que es que todo acto punible debe hacerse en conciencia, o sea, saber de lo que se está haciendo. Y también la importancia del psicólogo y la veracidad del testimonio. Además, ahí nos damos cuenta, señores televidentes, de que la testimonio o el peritaje que hacen los psicólogos forenses tienen fuerte decisión, son importantes a la hora de que un juez vaya a dictar la sentencia, sea para condenar o sea para declarar inimputable a un condenado. Entonces espero que este episodio del día de hoy, la información que nos tuvimos en cuenta en la investigación, haya sido de mucho provecho y me despido una vez más. Nos vemos en otro viernes, en otro episodio de nuestro Café al Derecho a la misma hora y por el mismo canal. ¡Chao!